Bien, chicos, recomiendo su perfil. A continuación va a presentar don José Suárez, que es nuestro vecino de la comuna, él vive en el sector de la Marina. Él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile y además es socio gerente y consultor de inversión en Monte Nativo de Italia. Hoy va a participar representando a la Fundación Rewilding y su charla se titula Restauración de bosque nativo realizado por la Fundación Rewilding en el Parque Jumanín y alrededores. Tienen 20 minutos y 10 minutos de pregunta. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Les voy a presentar algo que intenta resumir la experiencia que tuvimos durante varios años en un programa que se inició aproximadamente en el año 2000-2001 en el Parque Jumarín, cuando era todavía un... ¿Ya? Ustedes saben más o menos la historia de Jumarín, ¿cierto? Que partió como un proyecto privado y después se trabajó en la donación al Estado chileno y hoy día tenemos este nuevo Parque Nacional. En esos tiempos, cuando partimos trabajando en el programa de restauración de bosque, se llamaba Proyecto Alerce 3000, nuestro programa, y apuntaba fundamentalmente a recuperar bosques afectados por antiguas intervenciones humanas en la zona. Una de las intervenciones más fuertes que se veían en todo el territorio del Parque Marino fue en este valle, en el Valle Boudable. No sé si ubican cuando han salido por la Dimodal hacia Puerto Montt. ¿Sí? ¿No? Saliendo por el sector del Estepu hacia Urnovidén, en ese fiordo, en el fiordo Comado, a mano derecha, el primer valle que se encuentra es el Valle Boudable. Este es un río grande y en ese valle cuentan los historiadores que habían alezales gigantescos. Y a principios del siglo y antes fue súper explotado cuando se colonizó la zona de Calbuco, se necesitaba mucha madera y venían embarcaciones acá a la zona, tanto en Contado como en el interior del fiordo Comado, a buscar alerce. Y se explotó el alerce, se intervinieron después, hubo intentos de hacer ganadería, la que actualmente está establecida en la parte baja del valle, y para eso se quemaron bosques también, la zona también, igual que acá también hubo alto uso de fuego. Y bueno, nosotros como parte de este proyecto, antes de que se decretara como santuario de la naturaleza y antes de que fuera parque nacional, partimos con este proyecto. Para eso necesitábamos, voy a avanzar más, porque hablo demasiado. Bueno, este era un clásico bosque alerce de lo que diríamos haber encontrado en Boudable. Esta foto es de un sector cercano a Caleta Gonzalo. ¿Conocen ustedes el parque? ¿No? ¿Ninguno de los sectores? Del Sendero Alerce, Caleta Gonzalo. Bueno, ahí hay algunos alerces como estos. Y esto básicamente era como nuestra referencia. Elegimos el alerce, el nombre del proyecto, porque se trataba de una especie longeva, una especie muy añosa, en peligro de extinción, protegida por el Estado chileno, pero que aún tenía ciertos problemas de conservación por explotaciones ilegales. En los años 90, a fines de los 90, todavía pero muy poquito, todavía hay algunas explotaciones ilegales dentro de la distribución natural de alerce. Y estamos justamente en la provincia de Palena, en presencia de los alerces más australes, digamos, de su distribución. Esta es una foto que tomamos desde una avioneta en el sector que trabajamos ahí arriba en el Valle Boudable, en el sector de la Horqueta, se llama. También una zona sometida a incendio, hubo también algunos derrumbes, y fue donde concentramos nuestro trabajo. En términos numéricos, quizás si hablamos de 400.000 hectáreas de un parque,
hablar de 160 hectáreas es muy poquito, ¿ya? Porque básicamente el Parque Pumalín está constituido por montañas de difícil acceso, bosques que han sido probablemente explotados por las personas porque son inaccesibles. Pero estos valles eran importantes por eso, porque eran los lugares donde era más fácil entrar, ¿ya? Y explotar en esa época. Entonces, también por la factibilidad de hacer este trabajo, nosotros nos concentramos acá en este valle y un poquito más abajo, unos 8 kilómetros más hacia el mar, hacia el océano, está el vivero que fue necesario construir para producir las plantas que necesitaban. O sea, en estos 10, 12 años que trabajamos en el programa, se plantaron alrededor de 160.000 plantas, un poquito más. Se intervinieron aproximadamente en total 160 hectáreas en distintos valles. Acá en Boudahue trabajamos sobre 60 hectáreas, ¿ya? En ese sector de la orquesta. Acá les muestro un poco los esfuerzos que se hicieron en esos años. Hoy día todavía sigue siendo un lugar de difícil acceso. Para llegar, por ejemplo, con planta teníamos que cruzar el río Boudahue, balseábamos en bote a remo, después había que cargar las plantas al hombro, en mochilas que nos construimos para llegar a estos sectores un poquito más apartados, ¿ya? Cuando iniciamos este programa, la información respecto, bueno, hoy día también es baja, pero teníamos muy poquita experiencia en términos de cuáles eran las formas que había que plantar, las temporadas, cuál era la duración de la temporada. Y fuimos probamos distintas, por ejemplo, probamos una pala plantadora, lo más sencillo, lo que el mejor resultado nos dio. Probamos también unos barrenos motorizados, digamos, pensando que podían ser más eficientes. No dieron buen resultado porque nos encontramos con distintas situaciones, suelos súper variables, suelos saturados de agua, suelos con mucho junquillo. El barreno no andaba bien, se formaba una masa de sustrato que no permitía un buen establecimiento de la planta. En términos, por ejemplo, de especies, partimos trabajando con una variedad bien reducida, principalmente alerce, que era lo que se estaba produciendo cuando partimos en el 2001, pero ya en el 2006 estábamos trabajando con más de 6 especies nativas. Y al final del 2011 ya terminamos plantando más de 19 especies. Fundamentalmente alerce, un 45% de alerce, citras de las huertecas que mostramos ahí, ulmo, tepa, pineo, otras coníferas como el mañío. Algunas arbustivas también que fueron útiles para plantar bajo protección. Plantábamos, por ejemplo, ulmo, en ese caso nos dio buen resultado, plantar el ulmo con protección de arbustivas. Eso nos favorecía el desarrollo de las plantas de ulmo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hay sectores, estas plantas son de ulmo, justamente. Sectores que son más de altura, para definir, por ejemplo, qué plantábamos en qué sitio, definimos algunos lugares, definimos combinaciones de especies aptas para determinados sitios en base al contenido de humedad del sitio. Y armamos mezclas para hacerlo operativo con los chicos que plantábamos. Plantábamos definimos los sectores a plantar en 3 tipos: muy húmedo, semi y medianamente seco. ¿Ya? Seco entre comillas, porque acá digamos que la lluvia en precipitaciones en Boudahue está en torno a los
4.000 milímetros al año, así que era bastante lluvioso y bastante húmedo todo. ¿Ya? Acá podemos mostrar el desarrollo de una planta de Alerce después de 6 años. Contrario a lo que se piensa, el desarrollo inicial de Alerce es bastante rápido. Estamos ahí alrededor de 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Acá en el caso, a la derecha estamos viendo una salsa parrilla. Plantamos algunas cultivas que también favorecían el desarrollo de otras especies arbóreas. Entre toda esta experiencia, cuando estábamos partiendo con el vivero, fuimos a probar hacia la costa. Hicimos un pequeño trabajo con algunas familias de la costa, de Chocotel, de Casa Pesca. No sé si conocen por ahí. No sé, ¿hay nadie de la costa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen? Bonito para allá. Y bueno, hicimos compromiso con algunas familias y plantamos pequeñas superficies, alrededor de media hectárea por familia, y fuimos probando distintas combinaciones de especies según los sitios que ellos tenían disponibles para reforestar. Fue una experiencia súper linda, tanto para las personas de la costa que en esos años estaban mucho más aislados de lo que están hoy en día, a pesar de que hoy día todavía no podemos llegar directamente en vehículo. En esos años ni siquiera había camino hacia Chana, digamos, ¿no? Para llegar a Chana había que embarcarse en Camagüeto o llegar por el norte, por Caleta Gonzalo, Chubut. Bueno, esto fue una experiencia súper linda, nos permitió, además de conocer a las comunidades costeras, permitió también poner a prueba las metodologías de plantación. Y de alguna forma promover el uso de las nativas, que era uno de los objetivos de nuestro programa. Bueno, para llegar con plantas a cualquier lado necesitábamos un lugar donde producirlas, y en Boudahue, como les contaba, se levantó este vivero, que actualmente todavía funciona, pero bajo otro propietario. Ya no es parte ni de la fundación ni del proyecto Humalí, porque esos campos están en la parte baja y fueron vendidos antes en realidad nunca estuvieron dentro del proyecto de conservación, está incluido dentro de los predios complementarios al proyecto, que eran de uso, digamos, permitían, acá se hacía ganadería, se producía miel, se producían plantas forestales, se producían también mermeladas, hacían huertas de frutales menores. Y bueno, en Boudahue, este vivero nos permitió producir todas estas plantas que luego llevamos a plantación a los distintos valles, y también nos permitió entender cómo trabajar con cada una de las especies que nos involucramos. Pero para producir las plantas necesitábamos colectar semillas también. Y nuestro equipo, que era chiquitito igual, 4 personas mantenían el vivero y 4 o 5 personas era el equipo de plantación. Y este equipo de plantación, en época de verano, se dedicaba a la colecta de semillas. Y colectamos alerce, colectamos pineo, por ejemplo, de distintas formas, según las especies, según los tipos de situaciones que nos encontrábamos. Y una de las formas de colectar alerce, por ejemplo, es trepando directamente el árbol, para lo cual también tuvimos que capacitarnos para hacer escalamiento de árboles en forma segura. No era llegar y subir un árbol y colectar. Preparamos el equipo en un curso en Argentina, un curso especialmente diseñado para escalar, para cosechar semillas. Y bueno, hay otras técnicas también, es cosechar desde el suelo, bueno, mediante, digamos, está haciendo una pequeña poda de todas las partes con flores, con frutos. Lo otro es sacudir los árboles, o varillado de árboles, que permite, según la especie,
colectar en el suelo, digamos, la semilla. Y así, la semilla después se procesa, se limpia y se trabaja en el vivero para obtener la germinación. Estoy haciendo una lista un resumen de lo que se hizo. En este caso tenemos algunas plantas de citrus de la Huayteca. Estas son de semillas. Les voy a mostrar ¿Alguien reconoce la anterior? ¿Alguna de estas frutos o semillas? No, aquí no hay avellana. Mira, la de arriba es la Alerce, el frutito de la Alerce. La de al lado es juego común. Perdón, esta acá abajo es juego común. La de arriba es citrus de la Huayteca. Y este es el frutito del tineo. No sé si se han fijado que realmente los árboles acá alrededor de Chaitén se ponen rojos. Y antes, más temprano se ponen blancos y después se ponen rojos. Es el tineo. Aquí estamos bien rodeados de tineo, que primero se ve blanquito por la flor y después se ve rojo por el fruto. ¿Ya? Para todas estas semillas son procesadas acá en el vivero, se limpian y en algunos se hace tratamiento para que la germinación sea más homogénea y se siembra. En este caso aquí tenemos ciprés de la Huayteca, un almácigo bien grande del ciprés de la Huayteca, y aquí ya tenemos la planta en pleno crecimiento. Y bueno, básicamente les voy a mostrar, o sea, les quiero contar lo último, para no alargarme y no aburrirlos. Básicamente algunas de las conclusiones que nosotros tuvimos en este trabajo, en esta experiencia, primero que nuestras especies emblemáticas como el alerce, el ciprés de la Huayteca, podemos tener muy buenos resultados en su propagación y también muy buenos resultados en su plantación. Responden súper bien, son plantas que se adaptan muy bien a distintos tipos de terreno, resisten muy bien el estrés de plantación, a pesar de que una cosa que no les conté, que todo lo que nosotros producíamos en Boudahue salía a raíz desnuda, es decir, la llevamos a plantación, teníamos tiempo limitado para plantar porque la planta va sin tierra prácticamente, va sin raíz, o sea, va con la raíz pero sin tierra. En cambio, los viveros hoy día, la tendencia, los viveros más modernos, es producir planta a raíz cubierta, que se llama planta en contenedores. Todos los viveros grandes industriales producen la planta en una bandeja que tienen unos contenedores y la raíz va, digamos, cubierta por su sustrato, y va protegida. Entonces eso permite que las temporadas de plantación son mucho más largas porque la planta resiste mejor el estrés. En este caso, nosotros teníamos que tener mucho cuidado porque la manipulación de la planta requería mayor cuidado producto de que era una planta a raíz caliente. Entonces la llevábamos en unos saquitos con unos sacos de arpillera, con gel, especial para mantener las raíces hidratadas, y teníamos tiempo limitado para plantar, por eso tampoco no nos podíamos extender mucho hacia la primavera. ¿Ya? Terminábamos de plantar alrededor de, como máximo, la primera semana de agosto, ya empezábamos a bajar la cortina de la temporada. ¿Ya? Otra de las conclusiones que les puedo contar es, bueno, de las técnicas de plantación, no, voy a ir antes, a lo que es cuidados culturales del vivero. Importantísimo, una etapa de endurecimiento de las plantas en vivero, antes de ir a plantación. Endurecimiento significa preparar la planta para que crezca. Estamos terminando, pero significa sacarle sombra, reducir los riesgos,
significa un trabajo de por lo menos 5 meses antes de llevar la plantación, para tener una planta más rústica y más resistente a las dificultades que se van a encontrar en el terreno definitivo. ¿Ya? Y simplemente agregar que, bueno, este proyecto fue ya hace varios años, terminó alrededor del 2011, un poquito después del 2011, y hoy día podríamos decir que todavía tenemos, a pesar de que hay muchos más proyectos que trabajan con especies nativas, existe todavía una brecha de conocimiento, un déficit de conocimiento sobre nuestras especies nativas. Estamos recién aprendiendo a trabajar con ellas. En muchos lugares no hay experiencias locales, es muy importante la experiencia local. Porque es muy distinto trabajar con, por ejemplo, con cobre común aquí, a trabajar con cobre común en la zona de Concepción. Las distribuciones son muy amplias, la amplitud de distribución de algunas especies son muy amplias y las condiciones a las que se someten son muy distintas. Entonces, eso quería invitarlos a interesarse en las especies nativas, a reconocerlas, a tratar de ir al parque y tratar de identificarla. Si por ahí hay alguno que esté interesado en colectar semillas, colecten semillas, traten de propagar. Es súper importante toda la experiencia que se pueda ganar en el manejo y en la utilización de nuestras especies, tanto pensando en el uso futuro de sus maderas, como en el paisaje, como con fines de restauración, con fines de protección de ribera, en fin, hay un montón de... Hoy día se habla harto de cambio climático y de fijación de carbono. Bueno, con las nativas tenemos una tremenda oportunidad de combatir. Y el notro es una de las especies, y por eso quería terminar también con una flor de notro, una de las especies pioneras, pero por excelencia. Súper noble, una especie que tal vez no es tan dañosa ni longeva como la Lerce, pero es una planta que es la primera que, digamos, arbórea, se mete con fuerza, tanto por ejemplo en el caso del volcán Chaitén, en disturbios naturales, como en disturbios de carácter humano, digamos, de antrópico. Así que yo la promuevo harto, es una especie fácil de propagar, crece muy rápido y muy útil para cubrir terreno en riesgo de erosión. Así que eso, muchas gracias. Te tengo una pregunta. Cuéntame. Quería saber dos cosas principalmente. Una, ¿cómo era la regeneración natural de estos predios que ya habían sido como incendiados, ganadería? Si había algún indicio de que si uno cerraba, por ejemplo, un área, se hubiera recuperado. Sí, súper buena pregunta. De hecho, una de las conclusiones, no me dio para poner todas, ni me acordé, pero sí, una de las conclusiones fue que en algunos sectores quizás bastaba con hacer la exclusión del ganado, no era necesario hacer el esfuerzo de enriquecer o de reforestar. En algunos sectores el bosque volvió muy raro. Y volvió con otro, volvió con maqui, volvió a veces con pura nalca, como en el volcán, con el hecho. Pero sí, eso nos hizo cuestionarnos varias de las primeras acciones que hicimos. Y aprendimos un poco a identificar estos sectores en que era más factible que hubiera regeneración natural y se recuperara de forma natural. Tanto como eso, como también definir, por ejemplo, las densidades de plantación. En algunos casos bastaba con incorporar alguna especie solamente, excluir, incorporar, no sé, alerce, incorporar el mañío, como para ponerle un poco más de diversidad a la zona. Pero sí, fue algo que
experiencia mostró que había sectores súper fáciles de repoblar. Lo otro que quería saber es, porque como dice, realmente hay poquísima información si uno quiere, como por ejemplo, si uno quisiera empezar a recolectar semillas, cómo es la semilla, cómo se recolecta, qué tratamiento tengo que hacerle para que germine. Yo sé que uno puede empezar a jugar y probar, pero quería saber si toda esta experiencia que ustedes acumularon durante todos estos años está en algún manual, Mira, en algo que nosotros podamos como acceder para aprender más sobre el paso. Sí, mira, hay un esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en propagación, de hecho, del mismo proyecto. Yo en este minuto lo perdí de vista, pero yo sé que logramos sacar un compendio, digamos, como una monografía por especie, de más o menos, y lo hicimos con unos unos practicantes de la Universidad de Concepción. Me comprometo a tratar de recuperarlo, debe estar en alguna parte. Una de las cosas que no dije, nosotros no somos, o sea, me puse la camiseta de Rewilding. Rewilding o Token Conservation no era una organización académica, ¿ya? No nos dedicamos a la ciencia, pero siempre buscamos el apoyo de la universidad, la Universidad de Chile desde el principio, y bueno, y otras universidades que también llegaron por distintos temas, y que, por ejemplo, en Boudahue nos colaboraron con un par de memorias, y una de estas fue esta pequeña publicación, me acuerdo del doctor, Pablo Sangüesa, así que yo creo que hasta puedo ubicarlo a él, y conseguir es un compendio de todo lo que se hacía en el vivero. Entonces, yo creo que tiene información bien relevante para propagación. Súper interesante. Bueno, y tenía otra pregunta, pero no sé si hay alguna pregunta. Me interesó mucho también el trabajo que hacían con las familias, como por ejemplo, eran voluntarios que decían, no, planten nomás acá, o había como algún incentivo, o algo como... Sí, bueno, ese programita fue un mini programa, duró un par de años. Nosotros le pusimos plantas nativas, fue como mi primer trabajo que hice para la fundación. Y fue bien bonito, también partimos con el profesor Rodolfo Bajardo de la Universidad de Chile, y él como que de alguna forma nos dio la base para lanzarnos, digamos, en el proyecto con el respaldo del conocimiento que él tenía, para partir con nosotros le llamábamos plantaciones cercanas a lo natural. Ese era nuestro objetivo. Y el Plan Alternativa intentaba hacer un poquito de activismo en la época en que todavía, no sé si, creo que ustedes son muy jóvenes, pero antes había una ley que se llamaba el decreto 701, que ya no está vigente, que fue la que propició la plantación de especies para la industria, la especie exótica básicamente. También incorporaba nativas, pero los beneficios para la exótica eran superiores. Entonces siempre la nativa quedó como relegada a la persona más motivada por la especie autóctona. ¿Ya? Y el Plan Alternativa intentaba un poco revertir eso. Pusimos avisos en la radio para captar personas interesadas en plantas nativas. Y bueno, a ellos los captamos de alguna forma recorriendo la costa, conversando con las personas de las comunidades. Y fue lo que nosotros de alguna forma los captamos como más motivados por hacerlo. También había una ganancia, cuando nosotros lo hicimos, tratamos de hacerlo imitando los estándares que hubiera exigido la CONAF en esos años, digamos, con cerco perimetral, con estacones, con alambres, con todo para permitir que, como la gente en la costa tenía su ovejita y sus animalitos, para permitir, digamos, el éxito de la plantación. Entonces, hicimos todo bajo el esquema del 701, pero no lo hicimos para bonificar, sino que lo hicimos pensando en comparar el esfuerzo que podía hacer para un propietario pequeño. Ahora, la diferencia es que este esfuerzo de comprar la planta
ya no lo tenía porque se la regalábamos, el alambre también, y él pagaba, digamos, con su propio esfuerzo, digamos, la mano de obra la ponía la familia. ¿Ya? Obviamente que no estábamos con ellos, pero ese era como el compromiso, mantenerla y de alguna forma le pagábamos su mano de obra, su tiempo. Eso era, digamos, el incentivo permanente. Eso. Entonces, muchas gracias por la presentación.